una especie de, pues de jamencito, como de juego. ¿Cómo ve, doctor? Sí, está bien. Entonces, pues bueno, se va a ver en la pantalla las preguntas y las respuestas que vayan dando los alumnos. Este sangrado uterino normal. Ciclo menstrual normal. ¿Cuál es el volumen normal de pérdida de sangre? Volumen. ¿Hay otro? ¿Cómo? Está. Pues bastante bien. ¿Cómo ve, doctor? Siento día. ¿Cómo, cómo lo espero ese Diego Lerma? Alguno de los Diego Lerma va ganando. Felicidades, Marcos y Bambi. En un ciclo menstrual normal, ¿cuál es la duración normal del sangrado? Excelente. Del sangrado. El ciclo menstrual sí es de 24 a 38, pero el sangrado como tal solamente es menos de 8 días. Mira, se puso Marcos encima de los Diego Lerma. ¿Qué es la metrorragia? Nos pusieron que sangraba el paciente en el metro. Pues está intermenstrual. Ahorita lo vamos a explicar. Y por qué luego eso afectó luego la terminología. Felicidades, Gera, y cállese. Sangrado uterino normal. ¿Qué tan frecuente se debe cambiar a una mujer de tampón? Muy bien. Está excelente. Ya casi son las últimas. Son 10 preguntas, me parece. Diego del 69 se pone delantero. Dios, felicidades. También a Cállese, a Gel, a Michelle y a Monse Vega. Este es de punto doble. ¿Cuántos mililitros de sangre absorbe normalmente un tampón? Este está bien difícil, por eso punto doble. Esto es excelente. Ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Denisha, felicidades. Y Marcos, Leo, Anaí y Juan Carlos. Se les están rifando mucho. Causa frecuente de sangrado uterino anormal en pacientes premenárquicas. Muy bien, cuerpo extraño. El pólipo veremos que en pacientes premenárquicas es más raro de lo que quizás se puedan imaginar, aunque, pues bueno, está bien. Felicidades de Nisha, Anaís, Leo, Juan Carlos y Marcos. Van excelente. El tumor pélvico más común en mujeres. Perfecto. Leiomioma es el tumor pélvico más común en mujeres. La guía, me parece. Ya estamos, creo que es la última esta.
No, falta una más. ¿En qué rango de edad se observa la incidencia máxima de pólipo endometrial? Es la respuesta a la anterior, por la que el pólipo no era en pacientes femenines. 40 a 49 años. Excelente. De hecho, estos también estuvieron cerca. Anaí, felicidades, va muy bien. Juan Carlos, Denisha, Leo y Marcos. Marcos desde el principio se está rifando. Esta creo que es de selección múltiple. Hay dos que son correctas y dos que no nos sirven de mucho. Método de imagen preferido para estudiar anomalías estructurales. Sangrado teniendo. Dos serán correctas. Dos diremos correctas. Excelente. Los métodos de imagen más importantes para estudiar anomalías estructurales, pues la ultrasonografía y los ojos del doctor Guillermo, que también son muy, muy poderosos para esto. Y pues muchas thanks. Y ahora vamos a la presentación. Vamos al podio. Gracias, Michelle. Súper bien. Carlos. Desde el principio estuvo respondiendo bien. Pues bueno, ahí les va la presentación. Espero que les haya gustado esta dinámica rápida. ¿Alguien levantó la mano? Lo escucho. Fue por error, perdón. Está bien, está bien. Ahí va, está subiendo. Esta es la presentación de una guía de práctica clínica. Sin embargo, una guía de práctica clínica trata sobre el tema y por supuesto me guía en la práctica clínica, que de hecho tiene una información bastante valiosa. Sin embargo, iba un poquito más allá. Si la guía de práctica clínica dice se explorará a la paciente, yo decía cómo se explora. Si dice se evaluará ultrasonido, yo decía cuáles son los métodos, indicaciones y todo eso. Entonces, me voy a guiar de eso. Y de hecho vi una conferencia hace poquito que decía, esta es una guía de práctica clínica, es una guía de clínico práctico, que es el que la lee y el que la aplica. Entonces, algo parecido va a ser. Ahí está la presentación, creo. Ya se va a ver en unos segunditos en sus pantallas. Espero que no estén cansados. Igual no los voy a saturar, va a estar, creo que muy amena y mi fin es que quede muy claro. Como les decía, es una guía de práctica clínica de sangrado uterino normal. Si bien la guía de práctica clínica menciona que es de origen no anatómico, la propia guía menciona de manera pues, sistemática y profundiza en las causas anatómicas también. Entonces vamos a abordarlas por encima porque ya lo vimos en la clase anterior, pero vamos a abordar todo lo relevante para abordar de manera integral a un paciente y que lo hagamos excelente y tengamos unos puntos de buena práctica bastante poderosos. El ponente soy yo mero, Diego Lerma, y mi asesor fue el doctor Lorenzo Nava Hinojosa y también me estuvo apoyando el doctor Guillermo. Una forma de empezar que me pareció muy relevante, escuché una conferencia del ENARM y decían cuáles son los temas más importantes de ginecología para el ENARM, para la práctica clínica, para no equivocarte en tu práctica profesional. Los temas más importantes de todo ginecología, si de algo debemos recordar correctamente, será infecciones de transmisión sexual, sangrado uterino normal y cáncer cervical. Esos tres temas con que los dominemos, sabemos ginecología y vamos a tener, pues de manera bastante holgada quizá, vamos a comprender la fisiología, vamos a comprender cómo abordar un paciente en la mayoría de los casos y vamos a tener una práctica bastante limpia y bastante útil de llevar a cabo. Y lo primero que quiero comentar, no sé si se ha dicho antes, si se ha dicho antes, lo reitero. El ciclo menstrual es algo importante que les preguntan incluso en sus prácticas de simuladores.
¿cuándo inicia? La paciente le digo, ¿cuánto dura su ciclo? ¿Cuándo inició? ¿Hace cuánto? Y la paciente me pregunta, ¿cómo cuento mi ciclo? Desde cuando dejé de sangrar, que es lo que muchas mujeres hacen, desde un día intermedio raro o desde cuando empiezo a sangrar. La respuesta es, cuento el ciclo menstrual desde el primer día de sangrado hasta el siguiente día, hasta que termina el sangrado, pero luego pasa los tiempos sin sangrado y vuelve a sangrar. Es decir, del primer día de sangrado al siguiente día de sangrado. El día anterior al segundo día de sangrado era al final del ciclo. Es decir, voy a contar día 1, primer día de sangrado, termina cuando empiece el siguiente ciclo. Eso es importante que quede muy claro para que lo interroguemos, porque va a ser algo que nos van a preguntar muy seguido y solemos abordarlo mal. El sangrado uterino normal, como nos comentaban, el sangrado uterino tiene una normalidad. Esta normalidad es básicamente qué parámetros podemos seguir para determinar si este sangrado, que curiosamente cerca del 100% de las mujeres sangran del útero, bueno, del endometrio, porque pues, es un ciclo fisiológico, hay una línea muy delgada para entender si ese sangrado está sangrando normal, porque la paciente muchas veces me dice que me duele mucho, me dice es que estoy sangrando mucho, me dice es que... Entonces es muy difícil entender cuáles son los umbrales para decir es que la paciente está sangrando de manera normal y fisiológica, o en qué momento digo, mira, este sangrado ya no es normal, este sangrado lo tengo que evaluar con más detenimiento. ¿Y qué es ese detenimiento? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo lo evalúo? Entonces, estos factores que les mencioné serán el acrónimo FRIDA. Este acrónimo, pues yo me lo inventé cuando lo estaba estudiando. FRIDA: frecuencia, regularidad, sangrado intermenstrual, duración y abundante, que se refiere al volumen. Es muy útil esto porque son los que necesitamos recordar. ¿Y por qué es útil FRIDA? Es útil FRIDA porque Frida tenía sangrado uterino normal. Es decir, en muchas de sus pinturas podemos observar que se pinta ella misma con sangrado uterino. Evidentemente ella no tenía pues este síndrome particular, sino que creo que tuvo un accidente y perdió a un hijo, y incluso parte de ese trauma que tuvo la hizo pintar de la manera que pintó. Pero bueno, podemos hacer una mnemotecnia visual y también por acrónimo y decir que Frida es lo que debemos evaluar en sangrado uterino normal. Nuevamente, frecuencia, regularidad, intermenstrual, sangrado intermenstrual, duración y abundante. Abundante también es útil que no sea la B de volumen, sino A de abundante, porque veremos que en todos estos tienen un umbral superior e inferior. Es decir, la frecuencia puede ser muy frecuente o poco frecuente y ambos son patológicos. La duración puede ser muy frecuente y poco frecuente y ambos son patológicos, porque la ausencia es amenorrea y la duración muy prolongada pues puede hacer que la paciente se me desangre. Pero el abundante, si la paciente sangra muy poquito pero está sangrando, no se considera que tenga un umbral inferior en el que la paciente diga, mira, esto es anormal, porque pues está bien, está sangrando poco, está bien, hay que evaluarlo. Causas de sangrado, que sangre muy poquito y que la paciente diga que sangraba normal y de repente sangró poco, pues hay que recordar, por ejemplo, estenosis cervical, mencionaban antes síndrome de Asherman, hay que recordar pues el toma de anticonceptivos, pero en general esta es una mnemotecnia muy útil que seguramente se van a acordar. ¿Por qué también es importante? También les decía que pues la mayoría de las mujeres, si no es que todas, se me escapará algún síndrome genético y tal, tienen sangrado uterino. Tienen sangrado mensual, que suele ser problemático, pero pues decimos, mira, te genera problemas, te genera cambios en el humor, te genera tal cosa, pero bueno, es fisiológico. El sangrado uterino anormal, el que ya no es fisiológico, se presenta en 10 a 35% de las mujeres. Es decir, 1 de cada 3 sí está tendrá alguna vez sangrado uterino anormal. Y yo tengo que encargarme de decir cuándo y qué hago al respecto. Aquí veremos que Frida son todos los tipos de sangrado, ya vimos toda la diversidad que puede ser, pero hay un término que no es sangrado uterino normal, que también es relevante, que es hemorragia uterina normal. Hemorragia, está teniendo pues un sangrado que está generando pues pérdida de volumen. Entonces, puede perder volumen porque pierde volumen muy rápido, es decir, la cantidad de sangrado es muy grande, o porque pierde volumen lento pero de manera prolongada.
Entonces la hemorragia uterina normal, recordemos que es la presentación aumentada de duración y cantidad de sangrado. Entonces es la parte de Da de Frida. También es una forma fácil de recordarlo. Y aquí tienen un resumen que creo que es de UpToDate, en donde dice cuáles son los umbrales para cada cosa. Pero aquí lo vemos más claro. La normalidad en el sangrado uterino normal. Esta tabla no se las voy a explicar a profundidad. Ninguna de las tablas que está aquí es a profundidad, es para que la estudien, para que la tengan ahí en su refri, donde sea. Aquí está Frida, si se fijan, aquí está la F, aquí está la I, todo esto es Frida, pero lo puse en el orden del libro. Frecuencia. Los síntomas de sangrado uterino normal los voy a evaluar en los 6 meses anteriores. Todos estos es una anotación importante, porque luego no sabemos cómo identificar cuántos ciclos, un ciclo, 2 ciclos, y si la paciente me refiere que tiene hace 5 años le pasó tal, pero ya no. 6 meses anteriores le pregunto por todo esto. Entonces, los parámetros son la frecuencia, cuánto es normal que sangre, cuánto tiempo es normal que sangre, y luego cuánto tiempo es normal que dure el ciclo de el inicio del día 1 al día 1. Pues del ciclo completo, 24 y 38 días, es decir, 31 días que dura un mes, más o menos 7, de manera sencilla. Y algo muy interesante. ¿Se acuerdan que les pregunté en el Anki, en el Kahoot? Les preguntaba sobre metrorragia y muchos se equivocaron. Pues que no, es que no son los únicos. En todo el mundo, los términos oligomenorrea, polimenorrea, menorragia, metrorragia, hipomenorrea, primero, son etimológicamente incorrectos porque no te dan la información que deberían. Y segundo, en traducciones y cosas así suelen perderse, suele cambiarse, suele haber muchos errores, porque se parecen entre sí, porque no son claros. Entonces, así como ha habido un movimiento para quitar los epónimos de la medicina, la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, estableció que esto era confuso. Y como la FIGO suele ser bastante eficiente, los ginecólogos son muy eficientes en tener protocolos bien estandarizados y bien elaborados, dice, mira, todos estos términos, incluyendo metrorragia que les pregunté, ya no se deben usar. La gente se confundía, un médico interpretaba una cosa y el otro una diferente, entre países tenían parámetros distintos para medir cada uno. Y dijeron, miren, estos términos no nos son útiles, vamos a usar términos sencillos, vamos a decir las cosas como son. Entonces, la FIGO estableció unos nuevos términos que son, esto creo que en 2019, nuevos términos que son bastante útiles y que debemos considerar ahora. Antes le llamábamos al sangrado que pasaba casi un mes y medio entre un ciclo y otro, le llamábamos oligomenorrea, y era más de 38 días de duración del ciclo, ¿no? Ahora le llamamos sangrado uterino poco frecuente. Antes le llamamos polimenorrea cuando sangraba casi cada 3 semanas. Ahora le llamamos sangrado uterino frecuente. Y de manera más sencilla tenemos estos términos. Esto en cuanto a frecuencia, sangrado, ausencia de sangrado, amenorrea, sangrado poco frecuente y sangrado frecuente. Es más sencillo, es más claro y así se dice ahora. Así es el término oficial que establece la FIGO y que los países en el mundo están de acuerdo. La duración es generalmente el ciclo menstrual, el sangrado más bien, dura 3 a 5 días. Sin embargo, cuando el paciente tiene un sangrado de una semana, 8 días, decimos, bueno, está bien, 8 días. De ahí en más está sangrando tanto, o sea, poco a poco está sangrando y puede generarle problemas de sangrado. Entonces, el sangrado normal es una semana. Más de una semana es problemático. Antes se llamaba menorragia, pero ahora le decimos sangrado menstrual prolongado. Y es más sencillo. En cuanto a la regularidad, decimos que un ciclo, la persona dice, mira, generalmente el ciclo me dura un mes. El día tal siempre estoy menstruando. O me dura 28 días o me dura 31 días. Lo que no es normal es que el primer mes me duró 3 semanas, y luego me duró un mes, y luego duré un mes y medio sin sangrar. Ahí digo, la paciente tiene ciclo menstrual irregular y tiene sangrado uterino irregular. Entonces, este es el tercer término
que vamos a considerar pues de mucha relevancia y que nos dará incluso, vamos más adelante, un diagnóstico más claro al respecto. En cuanto a la A de Frida, que es el volumen de flujo, por A de abundante, pues diremos sangrado menstrual abundante o pesado. En inglés se le considera heavy menstrual bleeding. Pesado, heavy, no significa lo mismo, pero bueno, pesado es como sangrado abundante. Se llamaba hipermenorrea antes, sangrado uterino pesado. Y generalmente va a ser difícil cuantificarlo porque sí, les decía incluso en el Kahoot, 5 mililitros a 80 mililitros de pérdida de sangre. Pero no le puedo preguntar a la paciente cuántos mililitros de sangre pues, está perdiendo porque la paciente no sabe, no hay formas prácticas de establecerlo. Entonces, ahorita les voy a platicar qué métodos están usando, que son muy innovadores y bastante bonitos. Pero bueno, para términos de investigación, 5-80 mililitros es la pérdida de sangre normal. En media tienen 25 a 35 mililitros de pérdida. Pero hasta 80 mililitros está bien. Si es más de eso, es sangrado uterino pesado. Y si es menos de eso, pues sangrado uterino ligero. Pero como les decía, no es una patología como tal bien descrita, no tiene mayores complicaciones. Y si la paciente tiene una evaluación por lo demás normal, no hace falta el sangrado uterino ligero, no hace falta mayor investigación. En la I de Frida, de sangrado intermenstrual, la persona puede decirnos, es decir, la persona tiene 5 días de sangrado, dejó de sangrar un día y luego vuelve a sangrar poquito. O la paciente típicamente lo escribe, es que sangro y luego pasan como 2 semanas, sangro poquito, dejó de sangrar y luego me toca mi ciclo. Pero la persona incluso describe que es diferente el tipo de sangrado en cuanto a cantidad, en cuanto a síntomas asociados, en cuanto a cambios de humor, todo eso. Por lo tanto, podemos tener un sangrado intermenstrual cíclico si deja de sangrar y luego días después sangra poquito. Si deja de sangrar y a mitad del ciclo sangra poquito o sangra una cantidad, o si le avisa un pequeño sangrado que ya va a empezar su ciclo. Esto es dentro de lo irregular, pues digamos, tiene regularidad en eso. O puede ser un sangrado aleatorio. Les dejo las guías de práctica clínica aquí. Dice, la estandarización universal de terminología es esencial para el entendimiento de características, como les decía, Frida, y vamos a evaluar los mismos parámetros que les dije aquí, solamente para que vean que estamos hablando de lo mismo, solamente como que procesada la información. ¿Cómo lo mido? Habíamos dicho que para investigación son 5-80 mililitros, pero ¿cómo le preguntamos a la paciente o cómo interrogamos correctamente? La forma más fácil es, si la paciente siente que no está afectando su vida, es decir, no tienen que salirse de reuniones importantes para cambiarse, no se siente cansada por el sangrado, no le duele demasiado todo esto, podemos decir, si la paciente siente que no afecta su bienestar emocional, físico, social, es un sangrado normal. Pero además tenemos algunos patrones que nos dicen, mira, puedes preguntar tales cosas y tú sabrás que la persona tiene bajo riesgo de tener sangrado uterino anormal. Y esto, volumen normal, las mujeres que tienen volumen normal de pérdida tienden a hacer estas 4 cosas, estas 5 cosas. Cambian las compresas a intervalos de más de 3 horas. Es decir, si la persona tiene que cambiar su compresa porque ya se siente que está muy mojada o que le está incomodando cada hora, imagínate cuánto está sangrando para que cada hora tengan que cambiarlo. Cada 2 horas sigue siendo normal. Cuando intervalos cada 3 horas, digamos, es relativamente, es correcto. 21 compresas o tampones por ciclo, en el ciclo completo de 5 días de sangrado, de 7 días de sangrado. 21 compresas también es anormal. Tener coágulos de 1 pulgada de diámetro es anormal. Menos de 1 pulgada está relativamente bien. Y que rara vez una mujer que tiene sangrado normal cambia la compresa durante la noche. Las personas también no tienen síntomas de anemia. Si yo le pregunto de si tiene antojo de hielo, o si le pregunto si
si siente que ve luces, si se siente cansada, si siente que se desconcentra. Ahí voy a decir, mira, puede que tenga un inicio de anemia y puede tener pues sangrado uterino porque lo voy a tratar como sangrado. Hay otras técnicas como determinación de hematina alcalina. Son técnicas directas que son muy efectivas y que me van a dar con una sensibilidad y especificidad muy alta. Sin embargo, no son prácticas de hacerlo y las pacientes suelen pues, no querer hacerse estudios más complejos. Y con el puro interrogatorio ya vimos que podemos dar un diagnóstico muy certero. Hay métodos indirectos como este que les estoy comentando y como la cuantificación. Cuantificación de acuerdo al número de tallas, tampones y la paciente refiere coágulos, como les mencioné aquí. La forma de que yo me lo estoy aprendiendo es 1, 2, 3 noche, que es 1 pulgada, 1 pulgada de diámetro, 2 tampones por ciclo, 2, 1, es decir, 21 tampones por ciclo, 3 intervalos de 3 horas. Y no se requiere cambiar de noche. 1, 2, 3, noche. Y pues les dejo aquí la tabla que anexan en la guía de pediatría clínica donde cuantifican lo que es. Lo que yo les recomiendo es, recuerden, un tampón absorbe 5 milímetros, una toalla higiénica absorbe 15 a 30 milímetros. Y aquí lo vamos a poner en práctica. Bueno, se requiere instruir a la paciente para hacer un calendario como el que les voy a mencionar. Y se recomienda hacer biometría hemática para ver la anemia que les dije aquí. Vamos a verlo más práctico todavía. Tenemos aquí las toallas y tampones que puede usar la mujer. Los días de sangrado normales, 1 al 7. Pueden agregarle pues una hojita al lado para si sangra más días. ¿Qué es? ¿Cómo lo llenarían ustedes? Pues en el día 1, mira, pues en el día 1 me cambié cuando la toalla estaba más o menos así. Entonces le pongo una rayita. Me cambié otra vez en el mismo día, le pongo otra rayita aquí. Y lo voy cuantificando. Puedo ponerle que no sangre. Los tampones lo mismo. Y aquí tengo cuando la hoja imprimo, mide 1 pulgada esto, o bueno, 2 centímetros, 3 centímetros. Y aquí puedo diferenciarlo. Entonces una hoja llenada correctamente sería algo parecido así. Y aquí siempre la paciente tiene un punto de referencia para saber correctamente si el coágulo que encontró es normal o es un coágulo demasiado grande para normal. Lo cuantifico y puedo saber prácticamente cuánto sangró. Esto también suele ser para investigación, pero a veces en los consultorios se ve y suele ser muy, muy interesante y muy poderoso estas herramientas para cuantificar con mayor seguridad. La última de las clasificaciones que les voy a mencionar es temporalidad. Es decir, el sangrado uterino anormal puede ser agudo o crónico. Y yo mencionaría que habría también una entidad subaguda. Pero bueno, el agudo es si tiene sangrado, es decir, tiene hemorragia aguda, sea de cualquier punto, hemorragia aguda, esa paciente tiene sangrado uterino agudo, es decir, sangrado uterino, mira, para requerir intervención inmediata, que el médico dice, por su juicio, que requiere intervención inmediata, es decir, transfusión, hospitalización, detener el sangrado porque tiene una causa que está, parece que tiene una causa de sangrado interno. Todo eso me habla de sangrado uterino agudo. De lo contrario, sangrado uterino anormal en todos los componentes de Frida que les mencioné que han estado presentes durante al menos la mayor parte de los últimos 6 meses, pues sería sangrado uterino crónico. Ya sabiendo todo eso, pues podemos entrar en entidades clínicas más complejas. La amenorrea, como les dije, la paciente no sangra. Pero no sangra en qué contexto. Nunca ha sangrado, porque eso me hablaría de causas genéticas o de causas pues que han afectado el ciclo desde la vía central, o sangró y dejó de sangrar en algún momento. Nunca ha sangrado primaria, sangró y dejó de sangrar secundaria. En la primaria, pues ausencia de menarca, recuerden que la menarca normalmente aparece a los 13 años, pues a los 15 años, que me espere 2 años más para darle chance a su sistema a que reaccione. 15 años no ha sangrado, amenorrea primaria. Y voy a sospechar causas genéticas, como les mencioné, o causas en el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Y causas secundarias, es decir, sangró y llevaba patrones normales y dejó de sangrar, pues es importante mencionar que no todos los libros dicen que si la paciente llevaba periodos regulares, puedo decir amenorrea secundaria a los 3 meses. Es decir, la persona dice, mira, de manera cabal, mi fisiología va muy bien,
y de manera cabal, el día tal del mes siempre sangraba. O llevaba mi calendario con una aplicación, con la forma en que lo hiciera la persona, y de repente llevaba días exactos, siempre era 28 días exactos, y de repente dejé de sangrar un mes, 2 meses y ya van 3. Pues ahí, con esa regularidad tan alta que tenía la paciente, desde los 3 meses puedo decir amenorrea y puedo buscar causas importantes de amenorrea. Si la paciente me decía, es que la verdad mi ciclo suele ser irregular, mi ciclo suele no avisarme, suele no darme cuenta de todo eso, o la paciente no lo cuantifica correctamente, 6 meses tengo que esperar para decir amenorrea. Como ven. Es importante especificar la duración porque no es lo mismo decir llevo una amenorrea de 3 meses a llevo una amenorrea de 2 años y nunca lo ha tratado. Todo esto me va a hablar pues de qué entidad puede estar detrás y de qué puedo hacer al respecto. Ya habiendo definido cada cosa en cuanto al sangrado uterino normal, ¿cómo lo abordamos? Tenemos el paciente enfrente, tenemos todo el sistema en nuestra cabeza que nos permite saber qué hacer en cada momento. Y decimos, primero, como siempre, estamos hablando de sangrado. Primero, estabilidad hemodinámica. Es decir, vamos a ver qué tanto tiempo tengo, qué tanta prisa me tengo que dar, estoy en consulta externa. Tengo que decirle, mire, váyanse a urgencias mejor porque aquí no lo voy a atender tan rápido o hace falta hospitalizar o hace falta canalizar, lo que sea. Primero, signos vitales. Es muy importante, porque nuevamente hablamos de sangrado. Signos vitales normales, continúa el protocolo. Evalúa antecedentes ginecobstétricos. Como les decía, menarca. A veces la menarca temprana me puede predisponer a primero dismenorrea y segundo cualquier alteración de estos, que tenga sangrado más abundante, que tenga sangrado irregular, cosas así. Irregularidades menstruales. Vamos a evaluar todo Frida, como les mencioné. Dismenorrea, dispareunia. Vamos a evaluar embarazo, y esto es algo que es muy relevante en personas en edad reproductiva y también en personas antes de la edad reproductiva. Es una causa muy importante de sangrado el embarazo. Y cuando esté embarazado, es muy importante la pérdida del embarazo. Entonces, siempre debo sospechar embarazo. Y riesgo de infección de transmisión sexual. Todo esto será el abordaje inicial en antecedentes ginecobstétricos. Más adelante voy a hacer todo el abordaje que ya sabemos hacer. Función hepática, función tiroidea, evaluar síntomas genitourinarios, evaluar síntomas gastrointestinales. Todo eso va a ser pues, el protocolo que ya conocemos y que ya tenemos interiorizado. Y como nos explicaron desde pues, más o menos el principio de la carrera, primero, cuando estamos abordando, hacemos un diagnóstico, bueno, sintomático, ¿no? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuál es el más importante? Todo esto, mentalmente lo hacemos. Cuando ya tenemos los síntomas más relevantes, diagnóstico sindromático. ¿Qué síndrome me integra? Todo lo que me acabo de decir. En este caso, sangrado uterino normal. Es nuestro principal síndrome. Y luego voy a hacer el diagnóstico topográfico. Es decir, ¿dónde está sangrando? ¿De dónde viene ese sangrado? Porque puede ser, y yo tengo que ubicarme anatómicamente, está sangrando en la vulva, está sangrando, pues, no sé, el cervix, está sangrando el útero como tal, está sangrando el ano, que también es relevante, y esto va a ser el siguiente punto. Relación temporal con defecación, orina, trauma y relaciones sexuales y cirugías. Es decir, señora, cuando me dice que sangra, cuando va al baño, encuentra en las heces de color diferente, encuentra sangre, huele raro las heces, pues quizá ni siquiera estoy hablando del útero, quizá está sangrando el colon y estoy sospecho cosas muy diferentes. Cuando orina, cambia de color, huele diferente, hace burbujas, todo eso es importante para evaluar anatómicamente y topográficamente la localización de la lesión. Si es una niña de 15 años, por ejemplo, y dices que se acaba de ir a jugar, se cayó de un segundo piso, y luego me viene con sangrado uterino normal, pues ya sé que el trauma con su relación temporal adecuada, es decir, hace 2 días, hace 3 días, puede ser una causa muy importante de sangrado. Relaciones sexuales, sobre todo, muy violentas, pues, o relaciones sexuales en contexto de una paciente perimenopáusica, pueden ser relevantes, y contexto de cirugía, porque cuando el paciente me dice que estoy posparto o es que me acaban de operar de tal cosa, pues es una causa muy frecuente, porque es una fuente de sangrado.
En los libros mencionan también de manera interesante qué parte de la almohadilla o de la ropa interior se le mancha. Es decir, dígame, está aquí la almohadilla, la parte de adelante, la parte del medio y la parte de atrás, se le mancha todo en conjunto, porque todo eso nos puede ayudar más a ubicar anatómicamente o topográficamente la lesión. Y por último, pues relación con fármacos, con dispositivos y con lo que nosotros queramos sospechar. Ahora, como les decía, las personas, la mayoría de las mujeres van a sangrar de manera fisiológica. Entonces, si la persona me dice, es la primera vez que me pasa que tengo un sangrado intermenstrual, es la primera vez que me pasa que tengo un sangrado, no sé, distinto, sabemos que el sistema endocrino es bastante complejo y que si tengo un evento aislado que no me da inestabilidad hemodinámica y que tengo el contexto de ciclos menstruales normales en todo lo que hablamos antes de normalidad, puedo decir que no requiere intervención adicional. Es decir, no siempre el sangrado va a ser anormal y no siempre el sangrado me requiere hacer todo el protocolo que les voy a decir porque luego es muy costoso, es muy tardado y muchas veces no llego a nada. Entonces, por supuesto, su criterio clínico les va a decir cuándo intervenir y cuándo no, pero no siempre, sobre todo en eventos aislados, hace falta una intervención mayor. Y los acabo de tranquilizar aquí, pero acá va lo opuesto. Cualquier sangrado posmenopáusico se considera normal. Sangra poquito, anormal. Sangra muchísimo, muy anormal. Pero cualquier sangrado después de la menopausia, es decir, estoy hablando de los 51 años, 51.4 es la edad de la que aparece la menopausia. A esa edad, o antes, si apareció antes la menopausia, si dejó de sangrar de manera fisiológica y empieza a sangrar, digo, oye, esto ya no es fisiológico y le tengo que buscar la causa porque hay una causa. En la guía de preclínica menciona lo mismo, el diagnóstico se realiza a través de historia clínica enfocada e interrogar todo esto, todo lo que les mencioné antes, descartar embarazo como fuente importante, descartar embarazo como punto importante, por inmunológica. Ahora, todo lo que tenemos en la cabeza, todo lo que está detrás del abordaje que ya hicimos, es esto. Todas las causas, de hecho faltarán algunas evidentemente, de sangrado. Puede ser del tracto genital, puede ser vulvar, puede ser de complicaciones del embarazo, que nos va a ayudar mucho en la relación temporal con otros síntomas. Puede ser enfermedades sistémicas y puede ser enfermedades que no afectan el tracto genital. Esto es una muestra exhaustiva, no lo vamos a ver cada uno porque tenemos formas más sencillas de hacerlo. Y la forma más sencilla es la que estableció también la FIGO, que es la PANQUAIN, que es una mnemotecnia, de alguna manera, un acrónimo, que me dice las causas que generalmente voy a encontrar. Es decir, ¿para qué abordo todo esto? Si generalmente basta con evaluar esto, con evaluar estos 9 componentes que son mucho más sencillos y que son un acrónimo, PANQUAIN. Entonces, voy a poder encontrar que está tan bien estandarizado que tengo incluso no sé, unos esquemas que me permiten saber, tengo aquí el acrónimo PANQUAIN y sé cómo hacer el protocolo porque está muy bien establecido y sé qué estudio hago de cada uno. Entonces, me llega una paciente con sangrado uterino normal, saco este formato y en este formato digo, bueno, empiezo a descartar letra por letra, sobre todo conforme a mi sospecha diagnóstica, pero es muy interesante ver que aquí tengo pues no evaluado, ausente, presente. Y aquí tengo el método diagnóstico que se usa, o por supuesto el mejor arriba, y lo palomeo. Entonces, pólipo, lo evalué, no lo evalué, estos tres se evalúan con ecografía, por ejemplo, y de hecho estos también, me evaluó de manera rápida el contexto. Eh, el tipo de sangrado, es decir, el patrón de sangrado que comentamos antes, se relaciona de manera muy directa con la causa. Es decir, ya hablamos que puede ser sangrado uterino frecuente, poco frecuente, abundante. Eh, las causas estructurales, esto es importante, las causas estructurales me van a dar sangrado intermenstrual. ¿Por qué? Porque si estoy viendo que tengo el útero con una lesión y esa lesión está sangrando o me genera más probabilidad de sangrado cuando se estresa, pues entonces no se va a esperar al ciclo menstrual, va a sangrar constantemente o va a tener su propio ciclo. Entonces, las causas estructurales, como son una fuente de sangrado en sí mismas,
generalmente van a dar sangrado intermenstrual. Ahora, las no estructurales cada una tendrá un patrón. La coagulopatía, evidentemente, el problema es que no puedo detener el sangrado cuando empieza. Entonces, cuando empieza el sangrado fisiológico de la mujer, tiene sangrado de más y voy a ver sangrado abundante sobre todo y frecuente. La ovulación es el reloj anatómico que tengo para decirme cuándo ovulo y cuándo no, está roto, por alguna razón que tengo que descubrir. Pero como es esto, lo que generalmente causa es que el ciclo sea irregular. Entonces, sangrado irregular me dará una causa anovulatoria. Esto será muy interesante porque ya sé un diagnóstico con solamente saber qué patrón y con interrogar lo que les dije antes de Frida, tenemos el diagnóstico prácticamente hecho o muy facilitado. Estos tres últimos los explico más adelante porque son casos particulares también. La guía de práctica clínica también menciona que usemos PAL y luego Cohen. En las etapas de la vida tendremos, como mencioné antes, estos de PAL, Cohen, estamos hablando de pacientes en la edad reproductiva, en pacientes de 15 a 45 años. Sin embargo, como médico general o como ginecólogo, mis pacientes son todos y a todos los tengo que saber evaluar. Y no voy a evaluar coagulopatía en una mujer de 80 años porque ya no toca, porque si era genético lo vi antes. No voy a evaluar pólipos en una paciente de 5 años porque todavía no tiene edad de tener pólipos, porque ahorita vamos a ver que sus factores de riesgo son edad avanzada. Entonces, cuando quiero adecuarme todavía más a encontrar el diagnóstico con tan solo datos clínicos, con saber su edad, puedo saber un diagnóstico muy probable y seguramente no me equivoque. En el neonato es típico que la paciente llegue, bueno, la mamá llega y me dice, oye, mi hija nació ayer, nació hace unas horas y empezó a sangrar, o sea, su pañalito tiene como sangre. ¿Qué pasa, no? Y se preocupan, dices que no sé, no lo revisó bien, salió mal, tiene algún defecto genético. Y ustedes muy tranquilamente le dicen, es abstinencia de estrógenos. Es decir, cuando el bebé pasó por el canal de parto, sobre todo porque usted está embarazada, tiene una cantidad elevada de estrógenos, y cuando el bebé absorbió esos estrógenos, empezó a hacer cambios anatómicos porque dijo, mira, pues es muy rápido, pero pues ya me están diciendo que me aviente pues el desarrollo sexual. Y cuando de repente estos estrógenos bajan porque ya pasó por el canal de parto, ya no está expuesto a esas hormonas, la abstinencia de estrógenos genera un sangrado pequeño, un sangrado de pocos mililitros, que yo puedo descartar de manera muy rápida y decir, mira, no es patológico, es una abstinencia de estrógenos, es normal. Por supuesto, con cualquier reserva que el médico considere prudente. Antes de los 13 años, es muy frecuente que la paciente llega diciendo, bueno, no es muy frecuente, pero cuando el paciente llega con sangrado, dice, mira, es que tiene 13, tiene 15 años y está sangrando, pero ¿qué será? Pues pubertad precoz es una posibilidad bastante feasible. Llega una persona nueva a la casa y no sé, sospechamos, puede ser abuso sexual. Pero algo que es más frecuente que eso todavía es la paciente tiene 15, 16 años. Ya está pues en edad reproductiva, pero pues está entre estas dos etapas. Y la paciente tiene irritación en la zona y está sangrando. Y yo le exploro y veo un condón adentro, que se quedó adentro. O veo un tampón que no se quitó porque lleva mucho tiempo sin, porque apenas está aprendiendo a ponérselos. Entonces, el cuerpo extraño es las causas más frecuentes de sangrado premenarca o al inicio de la vida sexual, cuando está explorando todos estos procesos y métodos. Y el abuso sexual, tanto cuerpo extraño como abuso sexual, pueden causar vulvovaginitis, y la vulvovaginitis puede causar por su parte sangrado. Cuando estoy en edad reproductiva, embarazo y embarazo. Si el paciente ya está embarazado, busco pérdida del embarazo, como les mencionaba antes. Ya empiezan a aparecer los primeros tres de PAL-Cohen. PAL lo voy a encontrar aquí. Y es interesante ver que los trastornos de la coagulación aparecen en dos periodos muy importantes. Es decir, hay dos momentos en que típicamente me los voy a encontrar y los voy a diagnosticar como médico. Primero, cuando empieza a sangrar. Es decir, la menarca, desde el primer día, digo, está sangrando muchísimo, no es normal, sus amigas sangran menos que ella, le duelen menos,
ella se ve pálida. Ahí digo, puede ser un trastorno de coagulación porque desde el primer momento, como es genético, desde el primer momento está sangrando mucho. Pero hay otro momento que luego no nos acordamos bien. En la perimenopausia y iniciando la menopausia, acuérdense que los factores de coagulación empiezan a bajar y se empieza a ver los trastornos de coagulación que son menos, más leves más bien, como la deficiencia del factor de von Willebrand, porque el factor de von Willebrand baja fisiológicamente y se empieza a ver su ausencia en este momento. En la perimenopausia podemos ver los pólipos y en la posmenopausia podemos ver atrofia endometrial. Cuando voy a exploración física hago todo lo que ya sé. Esto ya lo sabemos hacer. Buscamos fiebre para ver infección, buscamos equimosis para ver diátesis hemorrágica, buscamos tiroidismo, androgenismo, buscamos síndrome de ovario poliquístico, todo lo que se nos ocurra, todo lo que mencionamos antes, que sabemos que pueden ser causas frecuentes según su edad, según factores de riesgo, según lo que queramos saber. En el examen pélvico vamos a ver el sitio de sangrado, nuevamente vamos a evaluar topográficamente la lesión y vamos a buscar las lesiones. Es decir, voy a hacer una palpación para palpar anexos, voy a palpar el útero para ver si está agrandado, todo eso va a ser muy relevante en este momento. Exploración, buscamos signos vitales, peso, talla, examen tiroideo, examen de piel, todo eso. Como ven. Esto es lo que les dije antes. Las causas de PALM, las causas anatómicas o en lesiones que están físicamente en el útero, me van a dar sangrado intermenstrual. Las causas, sin embargo, las causas de PALM también pueden darme sangrado pesado o sangrado abundante, sobre todo cuando son causas que dependen de hormonas, que es el caso de adenomiosis, por ejemplo. Cuando se rompe el reloj, les decía, cuando son causas endocrinas, voy a ver que tiene amenorrea o que tiene ciclos irregulares. Y aquí lo voy a ver. Y si está tomando, si le puse un DIU hace poco, o si le puse un esquema de anticonceptivo, ya sé cuál es la causa, es iatrogénica, ¿no? Entonces, tengo una forma muy rápida de dar con diagnósticos muy certeros. Y vamos a evaluar de forma rápida, porque ya se mencionó en el caso anterior, el PALM-Cohen. Y este es el enfoque que me gusta mucho porque suelen ser conferencias por ejemplo, de la doctora Pataki en YouTube, que estas conferencias toman puntos importantes, perlas para el NARM, y no te cuentan todo el tema, sino te cuentan lo que es preguntable y lo que es importante para la práctica clínica. Entonces, como estos temas no suelen ser tan útiles para el médico general, o lo vamos a ver más adelante, son útiles para el médico general, pues vamos a ver perlas y lo más relevante. De pólipos, ¿qué debemos sí o sí saber? Que primero su definición, crecimiento excesivo de glándulas endometriales y estroma en la cavidad uterina. Como les decía, pólipo significa que tiene piecitos. ¿Y por qué? Porque está pedunculado, porque se agarra de un piecito a la cavidad uterina. Entonces va a ser fácil que pues, crecimiento excesivo y que se ve pedunculado muchas veces. Su incidencia máxima de 40 a 49 años. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que me predisponen a ello es exposición a estrógenos más prolongada. Entonces, por más tiempo que esté expuesto a andrógenos, es decir, a los 40 años ya es que me expuse mucho tiempo, desarrollo pólipo. Cuando cumple la mujer 51, tiene menopausia, bajan las hormonas y si había un pólipo, se degenera. Entonces, de 40 a 50 años es muy lógico entender que el pólipo aparece en esa etapa. Transformación maligna es rara, pero existe. Tamoxifen, que es un medicamento para el cáncer de mama, me predispone de manera muy fuerte a tener pólipos, entonces es una forma muy importante de sospecharlo directamente cuando la persona me comenta que también tiene cáncer de mama o, bueno, que toma tamoxifen directamente. Prevalencia de 10%. Y aquí nos empezamos a dar cuenta de por qué es tan relevante y por qué Palm-Cohen es tan útil. Tengo una enfermedad que tiene una prevalencia de 10%, busco en 10 y encuentro en una. Entonces, es muy probable que dé con el diagnóstico correcto porque aquí está una causa muy frecuente y que va a aparecer. Ahora, siempre que hay pólipo, ¿esa es la causa del sangrado? No.
la P, la A y la L de Palm-Quane, pólipo, adenomiosis y leiomioma, esos tres pueden estar presentes sin que sea la causa de sangrado. Es decir, pueden estar ahí, pero ser un incidentaloma que no está causando sangrado y que no está sangrando. Y hay que seguir buscando. Por eso es importante hacer todo el abordaje y por eso la hoja, el formatito que les presenté antes, me pide que busque de preferencia en todas las causas de esas, porque todas son muy frecuentes. Y segundo, porque puede que una esté, pero no sea la causa principal. O que dos causas estén generando el sangrado pues en conjunto. El 30% de los pólipos resuelve en un año en pacientes premenopáusicas. Es decir, como les decía, puede estar ahí y puedo no necesitar hacer nada. O puede estar ahí y si no es la causa del sangrado puedo dejarlo y en 30% de las veces va a desaparecer solito. Entonces los pólipos verán que son bastante benignos, pero son muy frecuentes y puede generar malignidad. Por pura probabilidad alguno habrá, ¿no? Generan sangrado intramenstrual porque pertenecen a la parte de lesiones que sangran por sí solas. La adenomiosis, que es la A, que es importante que sepamos de ello, que es tejido endometrial ectópico dentro del endometrio. Adeno significa glándula, mio significa músculo, osis significa enfermedad. Entonces es tejido endometrial ectópico. Son tejido glandular que se metió aquí. ¿Cuál es la causa, un factor de riesgo para ello? Que yo metí, físicamente yo agarré tejido endometrial y lo puse en el útero, como con cirugía. Hice un procedimiento quirúrgico que hizo que el espacio que había que separaba esos tejidos, esas capas de la piel, yo las junté. Entonces yo hice que se aumente el riesgo de adenomiosis. Y también exposición estrogénica. En estos casos voy a ver prevalencia de 20 a 35%. Busco en 3 y encuentro en 1. Es muy frecuente. Que también es importante que la P, la A y la L se predisponen entre sí. Es decir, cuando veo adenomiosis, es muy probable que haya leiomioma. Cuando veo leiomioma, es muy probable que haya adenomiosis, perdón. Entonces, voy a ver entidades que no encuentro una lesión, encuentro 5. Y encuentro 5 de diferentes tipos. Y tengo que saber diferenciarla, tengo que saber si es la causa de sangrado, seguir investigando. A la exploración física, como les decía, útero agrandado. Aquí los describe como boggy, los dicen en español como pantanoso y pues agrandado. A la exploración puedo palpar el útero y se siente esta lesión o se siente así. Si se siente así, ustedes van a sentir esa protuberancia. Algo importante es, se ha reportado estadísticamente un aumento en la prevalencia en la población joven. Entonces, si bien les digo que aquí es 30 a 45 años, porque es la población que es intervenida más frecuentemente y que tiene exposición estrogénica, pues también frecuentemente, en estos casos puedo encontrarlos a los 20 años, a los 15 años. La A de Palm-Quane, la adenomiosis, es más frecuente de todas las PALM en edad temprana. Entonces, si yo pienso una lesión anatómica, una lesión orgánica en edad temprana, pienso en adenomiosis. Esto es importante. La L, el leiomioma, lo más relevante que es un tumor, oma significa tumor, leio significa liso, mio significa músculo. Leiomioma es un tumor de músculo liso. Perfecto. Tumor benigno monoclonal de músculo liso. Muy bien, la etimología nos ayudó. Incidencia máxima de 40 años hasta la menopausia. Estos pacientes, toda la etapa en que están más expuestos a estrógenos o a hormonas en general será cuando aparezca. En las tres es característico. De hecho, también la malignidad. Factores de riesgo: exposición estrogénica, nulliparidad. La anterior, adenomioma, es más frecuente en la población que en la edad en la que las señoras tienen hijos, porque la multiparidad es un factor de riesgo. Y aquí, en leiomioma, la nulliparidad es un factor de riesgo. Esto es también relevante porque nos va a ayudar a definir cuántos hijos ha tenido. Ya sé que es más probable con esa simple pregunta. A la exploración, se observa útero agrandado y de forma irregular. Aquí observaba una lesión, pero una lesión bien definida, y la puedo sentir como una lesión regular.
Pero aquí, como lo podrán observar, es una lesión irregular. Es una lesión que puedo movilizar a veces. Es una lesión que yo sé que no es como que el útero agrandado, sino que una sección en particular está lesionada. Tiene una prevalencia a los 40 años de 70%. El pólipo era 10, el adenomioma era de 20, el leiomioma 70%. Es con diferencia el tumor benigno más común pélvico en mujeres, con diferencia. Esa fue pregunta del Kahoot y es muy importante. Leiomioma, el único que termina en oma, es el tumor pélvico más frecuente. Perfecto. Puede ser, según su clasificación, submucoso, submucoso, intramural, subseroso o cervical. Esto seguramente no sea de tan relevancia, pero se los dejo ahí. La sintomatología que va a tener es sangrado uterino normal y sangrado uterino abundante. ¿Cuál es el más frecuente? Es el intramural. ¿Cuál es el más sintomático? El submucoso. ¿Cuál es el que más duele? El subseroso. Hay una clasificación, seguramente no haga falta aprendernos, pero si quieren aprender, el FIGO se clasifica del 0 al 8, hacen 9 en total. 0 al 3 submucosos, 3, 4, 5 intramurales, subserosos 6, 7 y cervicales 8. ¿Cómo me lo aprendí yo? El 0 no es el 0. El seroso, o sea, el intramural va en medio, yo me lo aprendí así. El intramural va en medio, vamos de 3 en 3. El seroso no es el 0, y si no es el 0 y el intramural va en medio, va aquí. Entonces el submucoso es 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, el intramural es 3, 4, 5 y el 0 no es el 0, entonces 6, 7 y el cervical es 8. Entonces se los dejo para que si les sirve, pues ahí está. La M es malignidad. Cáncer, pero ¿de cuál? Todos. Cáncer vulvar, cáncer vaginal, cáncer de trompas, cáncer uterino, cáncer de cervix, cosa que es muy frecuente también. Cáncer colorectal también ese me da sangrado uterino normal. Cáncer del tracto, de todo el tracto genital, del todo el tracto urinario, del todo el tracto gastrointestinal, incluso algunos otros. Todos estos pueden condicionarme sangrado uterino normal, sobre todo cuando no es claro de dónde es la fuente de sangrado. Entonces voy a intentar cribar para todos los tipos de cáncer cuando tienen factores de riesgo, tabaquismo, edad avanzada, exposición estrogénica, todo eso me va a ver. Cáncer de endometrio es una causa muy frecuente, que es sobre todo el que hace énfasis la guía de fertilidad clínica. Promedio de edad al diagnóstico 50 años. Todos estos que les mencioné, todas las causas anatómicas, estructurales, orgánicas, todas tienen de 30 a 50 años. ¿Por qué? Porque es el periodo de mayor exposición estrogénica. La incidencia de cáncer pues es frecuente. Las pacientes de esta edad con hemorragia deberán someterse a evaluación. Ya terminamos PALM, las causas orgánicas. Vamos a ver las causas no orgánicas. Cohen. Pues Cohen es coagulopatía, la primera, la C. Sangrado menstrual abundante por coagulopatía. Y ya sabemos abordar esto. Les iba a poner una hemotecnia para saber cómo nos aprendemos estos criterios, pero es muy lógico. Cirugía, cirugía, cirugía. Si el paciente en algún procedimiento quirúrgico o en un procedimiento de intervención sangró y eso me causó alguna complicación o sangró más de lo normal, yo sospecho directamente y presumo que tiene coagulopatía. Entonces, lo que es solamente uno es porque no tengo tiempo, porque el paciente se me está complicando y tengo que sospechar coagulopatía. ¿Qué dicen dos de los siguientes? Diátesis hemorrágica, diátesis, antecedentes. ¿Cómo lo sé? Porque tiene equimosis. Y esos equimosis no son tan normales que aparezcan tan frecuente. Es moretón. Sangra de la nariz desde niña. Sangra frecuentemente de las encías. Todo esto me hace sospechar directamente. Entonces, es muy lógico, no hace falta memorizarlo, hay que preguntar lo que ya sabemos. Diátesis hemorrágica, incluso medicamentos. Porque si ya está diagnosticado de eso, pues tomar algún medicamento para eso. Y yo diré, la causa fue la coagulopatía, no el medicamento. O puedo discernir entre ambos. La guía nos dice que la hemorragia es más frecuente cuando existen alteraciones en la coagulación, como
von Willebrand, que ya les dije que se diagnostica también muy frecuentemente en la perimenopausia. Las pruebas de coagulación están recomendadas en pacientes con hemorragia uterina que inició desde la menarca. Como les decía, como serán genéticos, pues serán desde el principio. En cuanto a la disfunción ovulatoria, es la O de Palm-Quay. Esto es interesante. La disfunción ovulatoria no se llama ovulatoria, se llama ciclos anovulatorios. Es decir, empezaba con A, pero como ya teníamos una A en el acrónimo, en la adenomiosis, el amigo dijo, pues mejor le pongo la O de ovulatoria. Pero recuerden que se habla de disfunción anovulatoria. El nombre real es disfunción anovulatoria. La O es nada más para el acrónimo. Pacientes que no están ovulando, porque es anovulatoria, o tienen ovulación infrecuente o irregular, sobre todo en los últimos años. Es decir, en la perimenopausia, como los ciclos se van a empezar a espaciar, como los ciclos van a empezar a variar, o cuando tiene algún trastorno del eje o trastornos endocrinos en general, pues yo voy a saber que es endocrino, porque tengo síndrome de Turner, porque tengo hiperprolactinemia. Todo esto me va a orientar muy fácilmente, sobre todo cuando veo irregularidad menstrual o anovulación. Eso me da directamente, es el reloj, entonces es anovulatorio. La paciente no debe tomar medicamentos hormonales. ¿Por qué? Porque si tomo medicamentos es que yo lo ocasioné, porque yo le prescribí los medicamentos, no yo le puse el DIU. Y si yo lo ocasioné, es iatrogénico. Entonces ya no es la O, es la I, es iatrogenia. 6 a 10% de las mujeres con hemorragia uterina normal entre 19 y 39 años tienen hiperandrogenismo o anovulación. La causa más frecuente de disfunción ovulatoria, síndrome de ovario poliquístico. Importante recordarlo porque se va a preguntar muchísimo en el NARM y pues en nuestra vida, en nuestra práctica clínica también lo vamos a ver. Disfunción endometrial. Las clasificaciones siempre tienen una caja china o un lugar donde ponen lo que no sabemos qué es. En este caso tenemos dos. El Palm, COE, ya vimos hasta la COE. El endometrial y el no clasificado, ambos son cajas chinas. Ambos podemos colocar lo que no sabemos qué era. Veía en una conferencia que dicen que es como cuando el pintor le echa la culpa a la pintura de que no agarró o a la pared de que no agarró. Es decir, yo pinté y se les cayó la pintura, es que esa pared no agarra. Pues dice que de igual manera, cuando hay disfunción endometrial, dicen que los clínicos dicen es que ese endometrio no agarra. Y como no agarra, pues sangra. Ese útero no está agarrando el endometrio, entonces sangra. Pero no sabemos correctamente si se debe a causas vasculares, a causas genéticas, a causas infecciosas, se ha relacionado con clamidia, como se mencionó antes. Entonces, digamos, es un diagnóstico de exclusión. Y lo dice claramente incluso la guía, es un diagnóstico de exclusión. ¿Qué debemos tener para tener un diagnóstico de exclusión? Menstruaciones predecibles y cíclicas, porque si no sería ovulatorio, si no la causa sería la O, directamente tenemos un diagnóstico. Tiene sangrado uterino anormal, en general cualquier forma, porque si no, no sería sangrado uterino normal y no tenía por qué estarlo evaluando en el Palm-Quay, y no tiene ninguna causa definible. Es decir, es mi caja donde voy a colocar lo que no sepa qué es. Iatrogenia, ya lo vimos, DIU o fármacos. ¿Cuáles fármacos? Los que dice la guía. Yo lo puse de manera un poco resumida, por ejemplo, antipsicóticos, antidepresivos, tal. Puse agentes que interfieren con dopamina o prolactina. De manera general tenemos una lista muy definida como aromatasa, que ya vimos que me afecta el comportamiento de las lesiones como pólipos. Todo esto. Entonces, todos estos fármacos por sí solos pueden generarme sangrado uterino normal o pueden predisponerme a otras causas de sangrado uterino normal. Todo esto se relaciona aquí. Como dato curioso, decían antes fitofármacos, fito significa plantas, entonces fármacos que se sintetizan a la base de plantas. El no clasificado es la segunda caja china, pero curiosamente está más clasificado. Es decir, no clasificado porque no entra en Palm-Quay, pero en Palm-Quay tenemos 9 causas nada más. Y mencionaba al principio en una diapositiva muchísimas causas. Si tenemos una causa, como mencionaba antes, creo que Vega, una causa renal, pues ponemos sangrado uterino normal por causas renales.
pero saldrá de nuestro acrónimo. Entonces podemos poner como no clasificado y luego cuando encontramos la causa lo evaluamos directamente como sangrado pero causado por falla renal, ¿no? Que incluso podría ser el síntoma pivote para nuestro abordaje. Clamidia, defecto cicatricial uterino, ismocele, endometritis crónica, todo esto puede caber en no clasificado y a veces el médico por no buscar lo pone en endometrial o porque encuentra algo interesante lo pone en endometrial. Como ven, para la anotación de sangrado uterino normal, la FIGO me dice, pues ponle AV, que es Abnormal Uterine Bleeding, las siglas del nombre de la enfermedad en inglés, y ponle subíndice 1 si lo encontraste, o sea, si es positivo, o 0 si está ausente. Puede acortarse para mencionar solo los positivos, para no poner todo 0, mejor pongo que sí encontré. Estos son ejemplos. Entonces este es Abnormal Uterine Bleeding causado por un pólipo. Sangrado uterino normal causado por un pólipo. ¿Alguien me puede decir qué es este? ¿Qué era la C de sangrado uterino normal? De coagulopatías. Coagulopatía. Excelente. Y también se pueden poner más de uno, todos los que haya encontrado. ¿se acuerdan que era la P? Pólipos. Excelente. ¿Y la L? La L sola. Leiomas. Ajá. Leiomioma submucoso. Submucoso. Esta es. Entonces puedo establecerlo de manera muy sencilla poniendo es sangrado uterino normal causado por un pólipo y un leiomioma submucoso. Puede ser que haya encontrado 1 o 6 leiomiomas y así. Entonces, esta es una forma muy práctica de clasificarlo y una forma muy práctica de dar a entender al otro médico todo lo que ya busqué, todo lo que no encontré y todo lo que sí encontré. Muchas gracias por su participación. En cuanto a métodos de imagen, ya vamos casi al final. En cuanto a métodos de imagen, estándar de oro, bueno, de primera elección voy a hacer ecografía transvaginal. Primera línea. Es barato, se encuentra en casi todos lados, de hecho, no siempre, pues, pero es más fácil de encontrar que las otras técnicas y tiene una sensibilidad y especificidad muy buenas. Entonces, generalmente voy a encontrar la primera línea, si les preguntan, ecografía transvaginal. Cuando pienso pólipo y leiomioma, a veces se ocultan a la ecografía transvaginal. Entonces voy a hacer una ecografía, pero voy a hacer infusión de solución salina. Es decir, a la vez que hago ecografía, literalmente le infundo solución salina y veo cómo se moviliza el cervix y cómo se ven más claras algunas lesiones. Y así voy a diagnosticar pólipo y leiomioma. Si se fijan, casi todas las lesiones que están en palmo, todas las lesiones anatómicas con ecografía salen. Ahora, si digo es malignidad o si digo, mira, es que no me queda perfectamente claro, histeroscopía. No es difícil de hacer, mencionan que a veces en el consultorio se puede hacer y permite una biopsia dirigida y decisión si hay una lesión que voy a encontrar. Entonces, si pienso cáncer endometrial, tiene una sensibilidad alta, y si pienso enfermedad endometrial benigna como hiperplasia, sensibilidad alta también. Entonces, primera línea, ecografía. Segunda línea, ecografía con solución salina para ver más claro. Y cuando pienso en algo muy específico que quiero resecar ya de una vez, histeroscopía. Dice la guía, el ultrasonido es primera elección. Dice la guía, histeroscopía es segunda elección. Dice la guía, histeroscopía parece ser la mejor prueba en términos de sensibilidad y especificidad. De hecho, entonces el estándar de oro sería este, pero no lo dice como tal. Entonces, las indicaciones claras son estas, también nos la da la guía. Para hacer ultrasonido, útero palpable, abdominal, examen vaginal que detecta masa palpable o falla el tratamiento farmacológico. Incluso en algunas guías que no son esta mencionan, pues, si tienes sospecha de algo anatómico, haz ultrasonido. Es decir, no es costoso, no da problemas, no es invasivo. Con sospecha de algo anatómico, puede hacer ultrasonido. ¿Y qué tipo de resultados me van a dar? Por ejemplo, si encuentro un espesor más de 16 milímetros del endometrio, eso ya no es normal. Es decir, el endometrio no suele ser tan grueso. Si es más grueso, pienso malignidad. Si es menos de 4 milímetros,
pienso que no se descarta malignidad. Entonces tengo hallazgos muy claros que me pueden permitir saber qué encontré. Ultrasonido endovaginal muestra mayor precisión en características anatómicas, como les decía antes. Como ya mencionaron antes la biopsia, incluso mencionaron la técnica. Las indicaciones que nos da esta guía es línea endometrial más de 12 milímetros. Para hacer, cuando ya encontré en el ultrasonido la línea endometrial más de 12 milímetros que les decía, pues ya sospeché malignidad. Entonces ahí va la biopsia para estudiarla mejor. Si estoy viendo hemorragia uterina persistente en pacientes que tienen riesgo de malignidad, más de 40 años y sobrepeso, que me da pues exposición a estrógenos sin oposición, pues esto me va a darle pura comida a ese tumor para que crezca más todavía y lo va a estimular para que crezca más. Entonces estos pacientes es más peligroso y por lo tanto voy a hacer biopsia para buscar qué es. Si sospecho malignidad, con el simple hecho de sospechar malignidad, puedo hacer biopsia. Y espesor endometrial más de 5 milímetros. En cuanto al muestreo, estas son las indicaciones que nos daba la guía. Sin embargo, nos menciona solo en pacientes nuevamente en edad reproductiva, pero queremos saber a los pacientes cómo diagnosticar a todos. Como les decía antes, todo sangrado uterino postmenopáusico es anormal, cualquier forma de sangrado. Entonces, pacientes más de 45 años o postmenopáusicos en general, sangra, biopsia. ¿Por qué? Porque están en pico de la malignidad. El riesgo es alto y ya no debería estar sangrando de forma fisiológica. Entonces hay algo y tengo que saber qué es con urgencia porque me puede ser un cáncer. Entonces, por supuesto, todo el abordaje para el tamizaje y evaluación de cáncer, pero de preferencia todo sangrado en la posmenopausia se biopsia. Antes de eso, voy a ser mucho más flexible. Tiene que sangrar por más de 6 meses y tiene que estar en el contexto, como les decía, exposición a estrógenos sin oposición, manejo fallido de sangrado de otros pasos que mencionaré más adelante y alto riesgo de cáncer endometrio. Cualquiera de las dos son útiles. Estas son las de la guía, estas son las de otra guía, creo que es una guía alemana esta. La toma de biopsia a través del legrado está indicado. La guía recomienda que no sea esa, que se tome por histeroscopía, es decir, hacer una biopsia dirigida por histeroscopía. Pero incluso me comentan que en León es más frecuente que se haga por legrado. Esto genera más problemas a la hora de la fertilidad y todo eso. Sin embargo, pues se debe adecuar al contexto de recursos del medio. Para tratar, pues voy a tratar a los pacientes con objetivos, ¿no? Y tomando en cuenta ciertos factores. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuál es la etiología? No voy a tratar igual a un paciente con coagulopatía que un paciente con un pólipo. Quizá el de pólipo ni siquiera lo trate, y el de coagulopatía tengo que ser muy específico para encontrar cuál es y cómo se trata cada una, ¿no? Entonces, por la etiología me voy a basar. Después de eso, sigo con este protocolo, según su gravedad. Como les decía, un pólipo que está causando ningún síntoma o pocos síntomas, lo puedo dejar ahí. Pero una malignidad, evidentemente, voy a estar evaluando muy de cerca ese problema. Si es sintomático o es poco sintomático, me va a permitir orientar qué tan agresivo tengo que ser. Y para mí, es el más importante. Planificación familiar. Porque como lo veremos adelante, vamos a hacer técnicas quirúrgicas que pueden afectar la natalidad, la fertilidad de la persona. Vamos a usar técnicas que no la afectan. Entonces, esto es una pregunta indispensable en pacientes con sangrado uterino normal. ¿Cuántos hijos quiere tener? O en general, ¿quiere volver a embarazarse? O ya no es importante para usted su fertilidad. Esto nos permite y nos debe dirigir el diagnóstico y más adelante, sobre todo, el tratamiento. Riesgo de tromboembolia, preferencia del médico y recursos, como les decía antes. ¿Cuándo tratar? Cuando interfiera con la calidad de vida del paciente y cuando causa anemia. Antes de esto, a veces ni hace falta tratar. Es decir, la paciente me dice, es que estoy sangrando, pero mira, mejor no me trates porque lo que me trates no me lo voy a tomar o no me es tan relevante, pues entonces puedo prescindir del tratamiento, sobre todo cuando son causas menores. Pero cuando tengo anemia, cuando el paciente me dice que me está afectando el sangrado, ahí es cuando voy a empezar a tratar. Y el tratamiento que les menciono aquí.
Y ya nos los venían vaticinando los ponentes anteriores. En la guía de anticonceptivos nos dijeron la menorrea es frecuente durante el uso de anticonceptivos inyectables y más frecuente con acetato de hidroxiprogesterona. Nos decían también, la dismenorrea puede reducirse mientras se utiliza el implante. Y nos daban otra pista. Después de la consejería, el DIU con levonorgestrel es la opción más adecuada para mujeres que requieran anticoncepción y que también quieran tratarse de menorragia. La menorragia es sangrado uterino abundante. Entonces, en esta guía nos dice lo mismo, ya lo sabíamos. Anticonceptivos orales combinados son útiles para regular ciclos y frenar el crecimiento endometrial hasta producir hipomenorrea a los 6 meses de uso. Entonces, los anticonceptivos orales serán un factor o un pilar muy importante para el tratamiento de sangrado uterino anormal. Pero primero por las buenas. Y por las buenas, como siempre, AINES. Los AINES funcionan y funcionan bastante bien. ¿Por qué funcionan? Porque el sangrado uterino normal y también la dismenorrea, ambos son causados por las prostaglandinas. La prostaglandina pues genera vasodilatación y va a generar más probabilidad de dolor, primero porque la prostaglandina por sí sola puede estimular vías del dolor, y segundo porque me va a exacerbar el sangrado. Por lo tanto, si yo inhibo las vías de las prostaglandinas con AINES de manera muy efectiva y de manera muy barata y muy poco invasiva, puedo tratar el sangrado uterino normal. Entonces los AINES, tratamiento inicial en pacientes con hemorragia uterina no complicada, no severa. Una revisión sistemática de eficacia de AINES mostró superioridad de reducción de sangrado en comparación al tratamiento hormonal. Sin embargo, no superan a ácido tranexámico y danazol. Los AINES mostraron bastante efectividad. De hecho, creo que en el Williams o en esta propia guía dice que solamente 20% de los pacientes no responden a AINES. Entonces podemos irnos muy tranquilos sabiendo que para dismenorrea y para sangrado uterino normal, los AINES pueden ser un buen tratamiento, bastante efectivo. Es conveniente que la terapia antiinflamatoria con no esteroideos en pacientes para tratarse en primera vez y casos no severos, como les decía antes. La utilización de AINES deberá ser retirada si no encuentro mejoría a los 3 meses. 3 meses, al igual que para anticoncepción, si en 3 meses encuentro efectos secundarios importantes o no fue efectivo, 3 meses de tiempo para retirar tanto AINES como anticonceptivos. Y luego, después de intentar por las buenas y que no funcionó, por el mejor método. Levonorgestrel en el sistema intrauterino ha mostrado menores eventos de trombosis que los anticonceptivos, evidentemente, y es más eficaz que los AINES. Entonces hay cosas más eficaces que los AINES. ¿Cuáles son? Nuevamente esta tabla para que la estudien, la explico por encima. El tratamiento escalonado, arriba los menos invasivos y abajo los más invasivos. Lo menos invasivo es no hacer nada, manejo expectante. Entonces, voy a pedir hematocrito cada 6 a 12 meses. ¿Por qué? Porque les dije antes que se trataba siempre cuando hay anemia. Entonces lo único que voy a hacer es, viendo que no hay indicación para tratar, si encuentro anemia, aunque el paciente me diga es que no me duele, es que tiene anemia. Hay que tratar ya, porque no puedo dejar que la anemia siga progresando, porque es un factor de riesgo para muchas cosas, ¿no? Porque puede empezar a afectarla de manera más grave. Entonces, si hacemos manejo expectante, que va a ser bastante frecuente, vamos a hacer hematocrito cada 6 a 12 meses para ver que todo vaya bien. Luego, siguiente escalón, AINES. Como les decía, para iniciar es un buen tratamiento. Cuando el paciente no quiere métodos anticonceptivos, es un buen tratamiento. Este es el esquema y su efectividad es del 10 a 52%. 1 de 2 mejora. Hay otros libros, como les decía, que dicen que 80% puede mejorar. Entonces, bueno, en casos no graves, AINES es una muy buena opción. Vemos que esto es un sangrado y se puede tratar como sangrado, como el protocolo de hemorragia que vimos muchas veces. ¿Qué se usa cuando el paciente está sangrado, incluso en choque hemorrágico? Ácido tranexámico. ¿Por qué? Porque es un antitrombolítico. Entonces hace que el paciente deje de sangrar. Si él toma ácido tranexámico en estas dosis, con esta frecuencia, mejora también el 50% de los pacientes. 1 de 2 mejora. Bastante útil, y estos dos no son anticonceptivos.
si el paciente quiere tener hijos, si el paciente es joven, todo esto. Son fármacos muy útiles que mejoran de manera muy efectiva los síntomas cuando son leves o cuando es sangrado no abundante o no demasiado para controlarlo con algo tan básico. Si quiero ser más invasivo, pues le puedo alterar su planificación familiar de forma permanente o no permanente. De forma no permanente puedo dar anticonceptivos orales, progestina oral o estrógeno progestina. Son efectivos, tiene estos esquemas, y si el paciente lo prefiere porque dices, mira, me queda perfecto porque quería un método de planificación familiar y me dices esto, pues las dos cosas a la vez. Entonces está muy bien y por la preferencia del paciente puedo seleccionar estos métodos. Por supuesto, tomando en cuenta riesgo de trombosis, tomando en cuenta riesgo de cáncer, tomando en cuenta todo lo que sea relevante. ¿Cómo viene? Esta es Natasia, por ejemplo, es esta presentación y lo vamos a ver así. Los anticonceptivos orales, como los voy a tomar de manera permanente, tanto para controlar la concepción como para controlar el sangrado, van a disminuir el sangrado como yo quiera que disminuya. Entonces, o como el paciente quiera, por supuesto. Entonces, si el paciente toma este esquema que se ve aquí, que tiene la pastilla que se va a tomar el paciente en el día 1, en el día 2, en el día 3, es muy sencillo, porque si le digo a la paciente, mire, tómese 26 días al mes la pastilla y luego 4 días no se los tome, o 2 días no se los tome, la paciente se me hace bolas. Entonces, si le doy una caja y le digo, tómese todas, una diaria, la paciente entiende y la paciente se apega más al tratamiento y le voy a dar 26 tabletas activas y 2 de esas no tienen nada. Es decir, son días en que la paciente deja de tomar y son días en que va a tener un sangrado de manera normal, que no va a ser abundante y que no va a ser tan problemático. Es decir, yo le digo al reloj, mira, yo te voy a decir cuándo sangres y cuándo dejes de sangrar. Pues la paciente sabe que cuando llega a tales pastillas va a sangrar y que va a tener estas características y luego cuando siga tomando el resto va a volver a dejar de sangrar. Puedo controlarlo puedo hacer que sangre cada mes, una vez cada mes, que suele ser lo de elección, porque es lo fisiológico. Puedo hacer que sangre cada 3 meses, es decir, le pongo un esquema para que la abstinencia de esas pastillas sea cada 3 meses y sangre una vez cada 3 meses, o puedo hacer que deje de sangrar. El problema es que cuando le doy un esquema constantemente de estas pastillas, es más frecuente que aparezca sangrado intermenstrual, no controlado. Y la paciente prefiere saber cuándo va a sangrar para controlarlo y para prepararse, en lugar de que deje de sangrar, pero sangre de repente. Eso es más molesto y la paciente suele rechazarlo. Por supuesto, el manejo más invasivo, el primero es el sistema liberador de levonorgestrel. Es el más efectivo en cuanto a los no definitivos. La paciente se cambia, a veces dicen los libros cada 5 años, a veces dicen cada 1 año, depende de la guía y del contexto. Pero bueno, y le va a hacer anticoncepción muy efectiva y además va a sangrar poco o va a dejar de sangrar completamente, ¿no? Entonces son métodos muy efectivos y muchos libros dicen la primera línea. Se saltan estos y dicen primera línea, sistema liberador. Si la paciente me lo permite, si la paciente dice que está bien, la anticoncepción para ella. 2 métodos quirúrgicos básicos para todos me funcionan: ablación endometrial e histerectomía. La ablación, los libros mencionan que es muy peligroso, porque sí, digamos, como estoy lesionando el endometrio va a dejar de hacer esos cambios cíclicos y va a dejar de sangrar. Pero los libros dicen, a ver, estás haciendo que deje de sangrar. Y es un paciente que tenía sangrado normal, tenía algo. No sé si terminaste de buscarlo, pero tenía algo. Que puede ser malignidad o alguna lesión que predisponga a malignidad. ¿Y cuál es el primer signo que me da una malignidad del tracto genital femenino? Sangrado uterino normal. O flujo vaginal. Pero, a ver, si estoy teniendo sangrado, lo callaste, y ya no hay forma de saber si el sangrado se modifica en patrón, si hace algo, estoy enmascarando una neoplasia endometrial. Entonces esto me predispone a un mayor riesgo de
de que desarrolle cáncer y no lo estoy viendo. Por eso los libros decían, es una opción, pero intenta que no lo sea porque está medio peligroso. Y también esto, decía también una conferencia que es como un perder-perder, porque contraindica el embarazo, digamos, genera problemas con la fertilidad y con el embarazo porque pues estoy lesionando el endometrio, pero a la vez no es un método anticonceptivo. Es decir, la paciente igual tiene que tomar métodos anticonceptivos si quiere dejar de concebir. Entonces, ni es anticonceptivo ni me va a dejar embarazarme. Entonces, es como un punto medio que no me permite tener las ventajas de este escalón y este escalón. Y el método definitivo, el método que generalmente me va casi 100% mejorar el sangrado es, si el sangrado tenido normal y quito el útero, no sangra, porque no hay que sangre. Por lo tanto, la histerectomía es el manejo definitivo. Y curiosamente, bueno, me va a dar movilidad quirúrgica. Esta es el primera línea según los libros y la histerectomía es el definitivo. La guía me dice, evalúa estos. Yo se los escaloné con más definición. Otorgar el tratamiento para corrección de enfermedades concomitantes como hipotiroidismo, anemia, antes del manejo con hormonal. Esto es importante. Antes de hacer todo esto, tengo que saber que si es una causa que no es coagulopatía, que no es hipotiroidismo, que no es tal, porque si es una causa tratable, pues ¿qué hago aquí? Tengo que estar tratando la causa subyacente. El tratamiento quirúrgico, después de aquí a la larga, todos los caminos llevan al mismo lugar. Porque a los pacientes que les puso, que se hizo un estudio, pacientes que tomaron anticonceptivos o que se pusieron el sistema liberador de levonorgestrel, o pacientes que usaban AINES, como es un tratamiento que va a tomar el resto de su edad fértil, el paciente dice, es que ya me cansé de tomar tanta pastilla. O dices que se me olvida y sangro cuando se me olvida, o es que ya esto es, no sé. Cualquier cosa que dice el paciente es que no quiero estar tomando este tratamiento de manera constante, sobre todo cuando el anticonceptivo me aumenta el riesgo de trombosis o lo que sea, ¿no? Entonces, incluso dice la guía, el 58% de las pacientes, no sé dónde lo dice, 58% aquí, de las mujeres con tratamiento médico requirieron tratamiento quirúrgico a los 2 años. Es decir, les di tratamiento médico y me dijeron, doctor, mejor sígame la histerectomía, porque ya no quiero seguir sangrando, o no me está funcionando, o no quiero tomar tanta pastilla. Entonces, generalmente debemos saber esto. Los pacientes escogen alguno de los escalones, pero generalmente sí suben escalón y llegan aquí, llegan a histerectomía. Y tenemos que vaticinarlo y pues dejarlo ahí como posibilidad para que la paciente, cuando lo considere pertinente, lo seleccione, si es que alguna vez lo considera pertinente. Las indicaciones son muy claras y muy flexibles. Yo puedo hacer histerectomía cuando fuera el tratamiento médico, por supuesto, porque es el definitivo. Cuando hay contraindicaciones para cualquier fármaco, que es muy raro que para todos, pero bueno, pasará. O anemia con alteraciones hemodinámicas, es decir, el paciente está sangrando con hemorragia aguda, tengo que parar el sangrado ya porque se me choca, en ese momento hago histerectomía. Y estas son las que les digo, son flexibles. El impacto en la calidad de vida o el deseo de la mejor calidad de vida y salud sexual de la persona. Es decir, mira, es que me está generando tantos problemas que ya quiero parar este problema porque me duele mucho cada que menstruo, porque me mareo por la anemia, todo eso. La paciente dice, mira, hágame esto, y es una indicación que es muy frecuente para que yo acabe sin histerectomía. Se sugiere el uso de análogos, ni siquiera les mencioné danazol porque dicen los libros que tienen efectos secundarios muy abundantes y que no es tan útil como los demás, pero aquí está, el danazol y otros análogos de GnRH se usan sobre todo en leiomioma. Por supuesto, tratamiento específico, estaba hablando de generalidades, el tratamiento específico, si es pólipo o fibroma, que el fibroma es el adenomioma, histeroscopía. Si es malformación, pues la corrijo. Si es defecto cicatriz, la corrijo. Si es infección, antibióticos, si es bacteriano. Trastornos endocrinos lo corrijo, hemorrágicos lo corrijo. Para cada cosa, su propio tratamiento. Criterios de referencia, todos los que menciona el libro, y yo les agregué estos además, que me pareció interesante que aquí no lo menciona, pero aquí el médico no se siente cómodo realizando muestra endometrial o colocando el DIU o con alguna parte del tratamiento.
Si el médico dice, es que mira, no sé tratarlo correctamente, no encontré el diagnóstico, se requiere una cirugía, o el médico dice, es que mira, no lo sé hacer bien, lo refiero. Pero nuestra guía dice simplemente hemorragia uterina normal, que ha recibido terapia y que no funcionó en 3 siglos, como les decía. Hemorragia uterina normal de origen no anatómico que persiste. Pacientes con sospecha clínica de enfermedad tiroidea o androgénica para especialidades de endocrino. Sospecha de coagulopatía para especialidades de hemato. Y pacientes con hemorragia uterina normal desde la menarca para genética y hemato. Y aquí, pues para tercer nivel, lo mismo prácticamente. Lo voy a subir de nivel hasta que encuentre la causa. Contrarreferencia cuando el paciente mejoró. Me lo regresa para estarlo dando seguimiento según las indicaciones. El protocolo completo es este. El resumen, si en algún punto de la ponencia se perdieron, es: primero, el sangrado si viene del útero, si no, me voy a otro protocolo. Hay embarazo, me voy a protocolo de embarazo. Está en premenopausia, entonces sigo con este protocolo. Porque si no, no debería estar sangrando y voy en directo a malignidad. Si estoy en premenopausia, sí sigo con el protocolo. Patrón de sangrado, aquí ya tengo el diagnóstico. No estuvo aquí, busco endocrino y fármacos. Y voy a ver si es agudo, porque si es agudo, como les decía, lo mando a urgencias para que lo manejen como hemorragia aguda. Y es todo. No sé si nos abrumé, perdón. Pero no sé, yo siento que es importante. Muchas gracias. Una mano levantada, Villaseñor. Ay, no, perdón, quería aplaudir y me equivoqué de botón. Gracias, gracias. ¿Hay otra mano, creo? Sí, Denise Mesa. Yo tengo respecto a la tabla que fuera llenando. Espera. Isaac, tienes la cámara prendida. Decía que en la siguiente mencionaste que había. Ajá. Mencionaste de la tablita que podían llenar las pacientes, pero Así. quería preguntar, ¿qué objetivo crees que sea las pacientes, por ejemplo, que utilizan copa menstrual, que hagan la misma estimación? ¿Crees que sería más apropiado o más preciso? En la copa menstrual, pues sí, seguramente encontré una tabla también para copa menstrual, entonces sí existe también. Y sí, sería útil y por supuesto para temas de que la paciente ahorre, de que cada vez más personas usan copa menstrual, por supuesto que se adapta. Yo lo puse, esta de la bibliografía vieja que decía pues, solamente de toallas y tampones, pero por supuesto para la copa menstrual hay ahorita les paso, el que encontré, una esquemita, un formato parecido para que la paciente lo lleve. Si se fijan ahí mismo dice para el investigador, o sea, es para investigación. Pero me pareció bonito y creo que he encontrado que algunos médicos lo usan. Entonces, pues se los dejo ahí para que lo impriman y también les paso el otro. Ok, es que de hecho algunas copas menstruales vienen graduadas. Vienen aproximadamente cuántos mililitros son. Sí, incluso tiene como extra chica y así, ¿no? Y tiene como que cuánto volumen era de cada uno. Entonces incluso hace más práctico el trabajo del médico para cuantificar esto. Gracias. Sí. Brenda. Hola. Hola, buenas tardes. Hi. Sí, mi duda era sobre los coágulos. Ya ves que habías mencionado que pues, coágulo menor a 1 pulgada se Sí. consideraba normal, ¿no? Pero si son varios, aunque sean pequeños, ¿sigue siendo normal o ya es? En principio es normal. O sea, en principio, por supuesto que puedo ver, no sé, alguna alteración protrombótica, puedo sospechar, incluso, no sé, pérdida del embarazo, cosas así. Pero habría que ver el caso particular. Pero generalmente si la paciente encuentra coágulos pequeños, aislados, aunque sean muchos, puede ser normal. Sobre todo y puedo ver algunos fármacos que dan protrombosis y tal. Igual que el doctor me corrija si me equivoqué en eso. Muchas gracias por preguntar.
Mira, efectivamente está, aquí no importa el número, lo que importa más bien es el tamaño. Y una forma más práctica que nos entienden muy bien las señoras, inclusive ellas llegan de entrada diciendo, es que doctor, yo no uso toallas, yo uso pañales. Entonces hay que darle más importancia a eso que al número de coágulos. ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Y además también es muy lógico porque si estamos hablando de sangrado uterino abundante por volumen, el volumen es lo que va a importar. Si estamos hablando de sangrado uterino frecuente, la frecuencia es lo que va a importar. Y así, ¿no? Entonces, el sangrado uterino por coágulo voy a valorarlo por coagulopatía, pero como tal, el coágulo, sobre todo aislado, pequeños, no me dice nada en cuanto a este abordaje diagnóstico y a esta patología en particular. Y bueno, muchas gracias. No sé si el doctor quiera comentar algo eh, al respecto. Sí, efectivamente. Mira, muy interesante tu intervención, muy actualizada, te felicito por ello. No, yo tengo una duda en cuanto a la pregunta de que ¿cuánto tiempo es lo que se lleva la plática? Es decir, que la ponencia esta, de Sí, ¿cuánto tiempo estaba programada? sí. Pues el doctor Guillermo nos dejó dicho que en modos pasados dejó como que el límite de 1 hora y que veía como que había menos participación y que los temas se limitaban. Entonces nos dejó dicho desde el principio del módulo que duraran lo que debieran durar y que por eso no ponía hora final en el horario que mandé. Pero pues bueno. No, te comento lo siguiente, está muy bien, puede ser hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Está bien, no hay problema. Lo ideal es que sea 1 hora, por decir así, 50 minutos y 10 minutos de intervención, pero por mí no hay problema. Pero sí mira, aquí, te repito, usaste términos muy actualizados, muy bueno, por ese lado te felicito. Yo lo sí que quiero hacer es un comentario desde el punto de vista práctico, que es con el que nos vamos a mover, no tanto en cuanto al libro. Efectivamente, debes el tema en sí es sangrado uterino anormal, llámese sangrado disfuncional. Su nombre lo está diciendo, es aquel que no hay ningún órgano afectado y por eso se llama disfuncional, que pudiera ser alterado fisiológicamente, que no encuentras que por exclusión encontraste que no hay un órgano afectado. ¿Ya? Afortunadamente, ¿cuáles los principales que nos llamen la atención de ese sangrado? Pues prácticamente uterino. Y vamos a centrarnos en la patología que se encuentra en el útero. Y tú mismo lo mencionaste ahí, hay que hacer énfasis. El principal tejido que puede ser afectado, el útero, el miometrio, es por una leiomiomatosis, que afortunadamente es benigna, ¿verdad? Entonces, allí hay que darle, mira, el abordaje lo señalas muy bien, una historia clínica, una historia clínica bien dirigida, un patrón bien definido en cuanto a la menstruación. Y hay números mágicos. ¿Número mágico cuál es en cuanto a pensar el tipo de sangrado? ¿Cuál viene siendo? Recuerden ustedes que la ovulación y todo este proceso, para que venga la menstruación, grábense esto, son cada 28 días el periodo. Cada 28 días con una desviación estándar de más 7 o menos 7. ¿Qué significa? Que cae en el rango 21 días o 35 días. Todo fuera de sangrado, fuera de esos dos cifras, ya se considera normal. Y ya ustedes evalúan también la cantidad y cómo vas a medir la cantidad, más que los famosos tampons que señalabas,
les repito, ellas llegan diciendo, es que me cambio con pañales, no con toallas femeninas. Entonces eso ya nos da una idea. Y si estamos viendo que hemodinámicamente, aunque no tenga alteraciones, pero tú la ves súper pálida, pues no estamos obligados a pedir una biometría hemática. Y la biometría hemática nos va a dar la pauta si realmente le está afectando o no el sangrado. ¿Verdad? Está claro. Entonces, todos estos elementos te sirven para llegar a un diagnóstico desde el punto de vista que tú le tengas que hacer algo a ese paciente o de planos tranquilizarla y decirle, mire, no se preocupe. Tú por ahí mencionaste un aspecto expectante, y es cierto, hay gente que la manejamos así. Por hipocondríaca que sea, le podemos decir, mire, no se preocupe, no hay cambio hemodinámico, su cantidad de días, perdón, los días que usted se presenta, su periodicidad es tal, en el rango de los 21 a 35 días. ¿Qué otra cosa? La cantidad, usted nada más está cambiando 3 toallas o 4 toallas o 10 toallas al día, no se preocupe. En la noche se duerme y no sangra también. Entonces, todos esos elementos te van a dar a ti la pauta para decidir si le vas a dar un tratamiento o no. Afortunadamente, fíjate bien, sangrado disfuncional responden muy bien a un tratamiento, al que le pongas. Y se me hizo muy así, de veras acelerado, porque no es otra cosa, el llegar a un tratamiento definitivo que es una histerectomía. Es rarísimo que por un sangrado disfuncional, aunque te llegue exigiendo el paciente de que quiere histerectomía, pues no es de enchilame otra. Una histerectomía lleva sus riesgos. ¿Qué crees? Riesgos psicológicos. A mí me tocó ver una paciente en el cual el médico, X médico, dijo, mire señora, usted, pues, y tenía, ¿qué crees? Que con el boom del ultrasonido, por eso tengan mucho cuidado, con el boom del ultrasonido se han descrito muchas miomatosis uterinas, muchas. Paciente llega y miomatosis uterina, y ya lo ves tú la figura, y acuérdense ustedes, esto es muy importante, el ultrasonido es la caja de Pandora, les dice lo que quieren ver, es un traje a la medida, como las encuestas de las elecciones, es un traje a la medida. El ultrasonografista, y lo que es peor, hay muchos ultrasonografistas, yo no estoy en contra, pero hay muchos ultrasonografistas hechizos, piratas, que ponen ahí y te la magnifican, y qué bueno para alguien en lo particular o lo privado, pues ya llegan toreadas y la operas, ¿no? Y obviamente ganas dinero, pero eso es deshonesto. Aquí lo más importante es ser honesto y darle la tranquilidad de decir, ¿sabe qué, señora? Definitivamente usted no tiene miomatosis uterina, o la tiene, pero es una miomatosis pinchurrienta que no requiere tratamiento quirúrgico. Y ya la convence y se va tranquila, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Les señalaba yo a ustedes que una paciente que desafortunadamente la vio un gineco, la vio otro, y llegaban a la conclusión de que pues ameritó histerectomía. Haciendo una evaluación bien estricta, la verdad que no tenía miomatosis uterina, pero la operaron. ¿Y qué sucedió? Que esta señora, desde el punto de vista psicológico, pues tuvo problemas muy serios. ¿Y qué creen? El peor de los casos, que el marido ya no la quiso. La botó, le dijo, ¿sabes qué? Tú no me sirves para nada. Ya estás hueca. Y fue un problemón que tuvo que tener intervención psiquiátrica la señora. En el mejor de los casos, ahí les puede ir muy bien. Pero en el del peor de los casos, ¿qué creen? ¿Cuáles son los riesgos de una histerectomía? Rápidamente, ¿cuáles son? ¿No lo recuerdan? Morbilidad quirúrgica en general. ¿Cuál
todo Sí, lo sí. que se asocia a cirugía. Trombosis, hemorragia, Exacto, ¿qué más? Hipovolémico. Correcto, ¿qué más? infecciones, choque séptico, Exacto, ¿qué más? pues el riesgo anestésico que puede no ser dar Correcto, ¿qué más? ¿Qué telangias. más? ¿Qué más? Uno que no, pues aparentemente no la mata, pero sí le da problemas. ¿Ligadura de qué? Los ureteros. Exacto. Entonces, vean, pongan la balanza. Algo tan sencillo y no que porque llegue exigiendo, hágame la histerectomía. Espéreme, no enchilame otra. Y no es porque los haga cobardes, no, pues para esto nos preparamos, ¿verdad? Para hacer las cosas bien y que estén indicadas y que tu conciencia esté libre de culpa. Porque imagínate, tú de veras te das cuenta, yo voy a meter esta por mis pistolas, la opero y ching, le ligué ureteros. Si tienes conciencia, toda tu vida te vas a estar arrepintiendo, ¿sí o no? Pero si eres del montón, pues échenme otra, fórmenmela. Pues hay que evitar eso. Hay que ser éticos. Eso es muy importante. En relación a la exploración física, muy bien. Tú expusiste muy bien todo. Pero ¿qué crees? Te faltó ser más enfático en cuanto a la exploración ginecológica, un vil y vulgar ¿qué? Espejo vaginal. Eso es muy importante. Pones tu espejo vaginal y de ahí te das cuenta, inclusive eso te permite en determinado momento, ya de cajón, con el simple hecho de poner espejo vaginal, tú sabes de dónde viene el sangrado. Si viene del cervix, si viene transcervical o si viene de adentro. Y ahí estás sospechando tú, y por las características del sangrado, te vas a dar cuenta si es de una embarazada o un sangrado disfuncional. Si es una sangre como de cortada, nosotros decimos, ¿sospechas en qué? Y que viene transcervical. ¿En qué sospechas? Número 1, está embarazada, puede ser un aborto o amenaza de aborto, ¿verdad? Entonces es muy importante. O un ectópico, ¿por qué no? También. Pero si es una sangre oscura como de menstruación, ¿qué te hace sospechar? Pues que puede ser un sangrado disfuncional o puede ser un sangrado que de miomatosis uterina o lo que dijiste tú con mucha verdad, una adenomiosis. Entonces, vean, cada cosa cual te va dirigiendo. ¿Y qué crees? Que al final quien te va a apoyar no a tomar la decisión diagnóstica es el ultrasonido, efectivamente. Te va a ayudar. Yo no le doy ¿cómo te diré? Sí le doy un valor, pero el valor número 1, ¿cuál es? Clínico. Número 2, la de imagen. Y ya ves que ahorita ya todo mundo, si no pide una imagen, no hace nada, ni el diagnóstico. Es más, aquí voy a criticar a los neurocirujanos. Ellos no se mueven si no hacen una resonancia magnética. Yo ya no he visto que exploren los pares craneales y todo eso. No sé si ustedes lo han visto. Acaban de pasar hace poco por neurocirugía, ¿no? O neurología. ¿Sí les dejaban eso? ¿Sí hacían eso? Los pares craneales y todo eso. La exploración. Sí, doctor, lo hacíamos. Le hacían énfasis, incluso porque un compañero nuestro que Sí. de los mejores del país, Gabriel Santos, que ya es el neurólogo, nos explicó muy bien eso. Pero sí tiene razón en que cada vez carecemos más de eso y los neurólogos propios carecen a veces de eso. Sí, o sea, por eso los criticamos, ¿no? Pero bueno, cada quien mata las pulgas como puede y quiere, ¿verdad? En cuanto a gineco, errores vemos, te lo digo yo, porque estoy en gineco. ¿Qué crees? Y ustedes lo corroboran, lo van a corroborar y lo están corroborando, nomás observen. Una de las características importantísimos del médico, ¿cuál es? La observación. Ser fisgones. Pero no de esos de voyeuristas, no. Ver aspecto de fijarse cualquier método que hagan o dejen de hacer.
Y ustedes se van a dar cuenta que lo primero que hace el residente, ¿qué hace? Llega la paciente, le empiezan las 2, 3 palabras, súbase ahí, cámese ahí. Número 1 hace ¿qué? Ultrasonido, ¿sí o no? Ya no sacan la cinta métrica y le miden la pancita, el fondo uterino ya ni la usan. Y aquí viene lo más importante. Yo jamás he visto que pongan un espejo vaginal estando embarazada. Bueno, está bien, se los perdono porque la señora no viene sangrando. Pero si viniera sangrando, ¿no le ponen espejo vaginal? No sé por qué, será hueva o qué sé yo. Y luego, lo más importante antes de eso, ¿qué creen que hacen? Tacto vaginal. Oye, si lo que debes de valorar un cuello, sí saben, ¿verdad? Para valorar un cuello en una embarazada, ¿qué es? Posición, consistencia, dilatación, forramiento. Exacto, todo eso. ¿Y cómo se van a dar cuenta de todo eso? Pues viéndolo como con un espejo vaginal, y ya en segundo lo corroboran con un tacto vaginal, ¿sí o no? Entonces, todas estas situaciones que les estoy mencionando les van a servir a ustedes en un sangrado disfuncional o un sangrado orgánico, aquí y en China. No se les olvide. Está bien sus maniobras que tú lo mencionaste, pero que no se te olvide un vil y pinchurriento espejo vaginal. Y ya después del espejo vaginal, tu tacto vaginal. ¿Y qué crees? Que yo lo primero que hago antes de pedir ultrasonido, hago la exploración, así como dice el libro, exploración física, ginecológica, y ya después métodos de laboratorio. Pero ahorita con el boomerang del ultrasonido, y que ya está el ginecólogo tiene su ultrasonido privado y bla, 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 ¿qué es lo que hacen? Que hasta bien pomposamente, la Aranda de la Parra, ¿qué puso? Unidad de radiodiagnóstico. Su abuelita, no, hombre. El diagnóstico lo hace el médico, no el ultrasonografista. El ultrasonografista da pautas, ¿sí o no? Y ya esas pautas, el médico que tiene la gran ventaja de hacer clínica es quien dice, sí, efectivamente tiene esto por esto. Y si tiene duda, pues ya pide lo demás que tú mencionaste. Otra cosa muy importante, no se les olvide. Efectivamente, el histeroscopio no ha agarrado la fuerza que debió de tener. ¿Por qué? Porque no es fácil y es caro y hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Pues que perfores el útero y no cualquiera tiene histeroscopio. El hospital que hasta sale en Hechos, que es el mejor hospital de la región y que sabe qué chiflaos y que es un hospital de aquí ¿cómo dijeron? Escuela, hospital escuela. No tiene histeroscopio. Privado, muchos médicos sí lo tienen, pero no es tan sencillo. Entonces, yo eso no le daría tanta importancia y ni se preocupen ustedes. Nomás por cultura. Un histeroscopio. Sí, es un aparato que existe. ¿Lo van a usar? ¿Quién sabe? A lo mejor ni ginecólogo usó. Pero por cultura, qué bueno que lo sepan, ¿no? Entonces no lo tengan como un instrumento diagnóstico de importancia, también de tratamiento. Sí sirve de tratamiento, pero repito, en manos. Es como ahorita el laparoscopio. El laparoscopio se requiere manos habilidosas y gente que juegue mucho al Nintendo, ¿ah? ¿Por qué es eso, jugar al Nintendo? Y se tiene que hacer un adiestramiento especial, no hechizo, para hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque está tomando mucho auge ahorita. Y le doy su lugar, en gineco le doy su lugar, porque sirve muchísimo. Pero qué bueno, pero pues no cualquiera lo maneja. Y en el hospital creo que está muy limitado el uso. Entonces, todas estas cosas son muy importantes que ustedes vayan teniendo en consideración. Repito, ya para terminar, tratamiento definitivo
en una paciente por sangrado disfuncional que no sea orgánico, muy difícilmente va a ser lo que tú mencionaste, la cirugía castrante, por las razones que ya te expliqué, ¿verdad? Entonces, si andan de manos calientes, pues no necesitan razones, métela y fórmamelas, pero es muy peligroso y aguas, hay demandas, ¿sí o no? Muchas demandas. Ustedes saben que las especialidades que más demandas tienen son trauma y gineco, y ya cirugía también. Difícilmente las demás, pero sí somos los más expuestos a eso. ¿Algo más que quieran comentar? Te repito, está muy bien todo, nada más que a veces sí no le des más importancia. Por ejemplo, las partes orgánicas, el tema, ¿cuál era? Sangrado disfuncional, entonces sí, centrarte más en eso. Lo demás está bien, lo mencionaste muy bien, pero comiste mucho tiempo. Y pues yo no vi a nadie, pero a lo mejor alguno que otro estaba bostezando, que es normal. ¿Qué es lo que debe de hacer un ponente? Mira, tú tienes mucha facilidad y mucha ilación, eso es muy bueno, tienes tablas, pero también debes de tratar de ¿cómo se explica esto? Como de resumir y centrarte mucho en el tema y no desvariar mucho, salirte de la tangente y luego regresarte. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿algo más que quieran mencionar? ¿Alguna duda o algo? Bueno, pues les agradezco mucho la atención y gracias por permitirme platicar con ustedes. Muchas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Ándale, hasta luego. Tenga buen día. Adiós. Adiós. Gracias, doctor. Muchas Al gracias a contrario, todos. gracias, jóvenes. Espero que no hayan roncado, ¿eh? Bye. Gracias, doctor. Sí. Gracias, Diego. Ándale, hasta Hasta luego. luego. Adiós.